¿Qué pasa cuando cambia la magnitud? Entonces, analizar la combinación de los dos se nos hace mucho más fácil. En este punto debemos llamar la atención a otro elemento clave, que es propio de nuestro curso. En nuestro curso, el único caso de variación de velocidad angular que vamos a analizar va a ser aquel en que solamente cambie ¿qué? La rapidez. Es decir, en ningún momento puede haber cambio de la dirección de velocidad angular, salvo que no se explique o no se señale de manera explícita. Por lo tanto, en nuestro curso, los vectores variación de velocidad angular y los vectores velocidad angular van a ser colineales. Es decir, el unitario de la variación de la velocidad angular necesariamente será igual a más o menos el unitario de cada una de las omegas. Porque hemos puesto como condición que no exista variación de la dirección de la velocidad angular. Eso se debe tener muy presente en el análisis de todas las preguntas y ejercicios que hagamos en el curso. Entonces decíamos, ¿a qué es igual ahora la aceleración angular? Para nosotros, como ya solamente puede cambiar el módulo de la velocidad angular, la aceleración angular va a ser igual a delta omega sobre delta t, siempre que me refiero a la aceleración angular media. La aceleración angular media. De la figura o de la ecuación, yo puedo ver claramente o concluir con claridad que el unitario de la aceleración angular va a ser igual a ¿qué? Al unitario de la variación, de la velocidad angular. Variación de la velocidad angular. Si relacionamos esto con que el unitario de la variación de la velocidad angular es igual a más o menos el unitario de omega, podríamos concluir entonces que el unitario de la aceleración angular es igual a la variación de velocidad angular y más o menos unitario de omega. Si el unitario de la aceleración angular coincide con el unitario de la velocidad angular, entonces estamos hablando de un movimiento acelerado. Si el unitario de la aceleración angular coincide con el negativo del unitario de la velocidad angular, estamos hablando de un movimiento retardado. Esto desde el punto de vista de la aceleración media. También va a existir la aceleración angular instantánea, que va a ser el valor de la variación de la velocidad angular en un tiempo determinado. La ecuación de la aceleración angular instantánea va a depender de las características propias del movimiento. En nuestro caso, no requerimos de esa ecuación. ¿Por qué razón? Porque hemos dicho que la aceleración angular debe mantenerse constante. ¿Y qué quiere decir aceleración angular constante? Quiere decir que la aceleración instantánea se mantiene la misma durante todo el intervalo de tiempo. ¿Sí? Es decir, que la variación del módulo de la velocidad angular, más concretamente en nuestro caso, en nuestro curso muy concreto, la variación del módulo de la velocidad angular por unidad de tiempo va a ser constante. Por ende, no necesitamos ninguna ecuación para trabajar con aceleraciones instantáneas variables. Cuando la aceleración angular, considerada como su única variación de rapidez, es constante, estamos frente a un movimiento uniforme. Con la finalidad de aclarar ciertos conceptos, vamos a trabajar ligeramente en un ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a aplicar todos los principios que hemos dicho.
¿Y cuáles son los principios que hemos dicho? En esta unidad estudiamos el movimiento rotacional de rayos vectores alrededor de un eje fijo, sin que varíe la dirección de la velocidad angular y su rapidez varíe de forma constante con el tiempo. Y para tal caso, hemos señalado entonces que tenemos dos ecuaciones. Esta ecuación lo vamos a trabajar en manera escalar y la otra que lo vamos a trabajar de manera vectorial. Entonces, vamos al ejemplo. El enunciado del problema es el siguiente, ¿cierto? O sea, nos va a pedir el problema calcular la posición final y la velocidad final de un radio vector que, partiendo de una cierta posición inicial, se mueve con aceleración constante en movimiento rotacional. Lo primero que debemos hacer es variar esta definición literal y caracterizarle al problema. Entonces, ¿cuáles son las características del problema? El problema expresado de manera física. ¿Qué es lo que me dice? Me plantea como ecuaciones o como incógnitas la posición final, primero, ¿sí? Luego, la velocidad angular a un determinado tiempo. Tengo que calcular la posición final y la velocidad angular final. ¿Qué otra característica tengo? Posición angular final y velocidad angular final, ¿de quién? De un radio vector. ¿Qué más? Que rota con aceleración angular constante. ¿Y qué más? Alrededor de un eje de rotación fijo. ¿Y cuál es la última condición? Sin que cambie la dirección de la velocidad angular. ¿De dónde he obtenido toda esta serie de características? He obtenido de toda la explicación teórica anterior, ¿no es cierto? De que íbamos a hablar de movimiento rotacional, ¿de qué? De cuerpos rígidos considerados rayos vectores, que tienen que rotar con aceleración angular constante, alrededor de un eje de rotación fijo, sin que cambie el unitario. Para estas características del fenómeno físico, paso a lo siguiente. ¿Cuál es el marco teórico que yo puedo aplicar bajo estas características? Entonces, miren, no es que yo primero selecciono el marco teórico y luego veo cómo funcionan los datos. No, al revés. Primero caracterizo físicamente el problema. Y una vez que tengo estas características, mi referente teórico, ¿qué me dice? Cuando esto se cumple, entonces, la posición a un tiempo final es igual a la posición a un tiempo inicial más la velocidad angular a un tiempo inicial por la variación de tiempo más la aceleración angular por delta t manejado de forma escalar. Y la velocidad final es igual a la velocidad inicial más alfa delta t. Entonces, ¿de dónde me salieron estas dos ecuaciones? Estas dos ecuaciones salieron de la aplicación de las características del problema en el marco teórico. ¿Qué hubiese pasado si me decían que la aceleración